Dios. Este libro se llama El deseado de todas las gentes, y yo siento que son escenas detalladas de la vida de Jesús que nos motivan a nosotros a conocerlo, a saber que Él está allí en cada paso que nosotros damos. Y pues le decía yo a Dios, a lo mejor como muchos profetas o discípulos decían, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo hable a tu pueblo? ¿Qué quieres hablar a mí? Y que yo también lo transmita al pueblo, porque cada que nosotros estudiamos un mensaje, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros y también la iglesia, porque Dios nos habla a cada uno de manera personal, pero esta oportunidad de estar aquí delante de la iglesia es para compartir ese mensaje que Dios ya nos dio, para poderlo llevar a ustedes también. Y el tema de esta mañana se titula Estos mis hermanos pequeñitos, y está en el capítulo 25 y es la última, prácticamente la última parábola. Y ahí en este solo capítulo hay 3 parábolas y vienen una como enlazada con la otra. Y la primera parábola que nos habla es lo de las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes y las vírgenes que no son prudentes, insensatas. Y cuando nosotros hemos leído esa parábola, lo que Dios nos quiere decir es referente a nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? Luego nos lleva a la siguiente parábola, que tiene una conexión también, porque es la parábola de los talentos, ¿verdad? Donde nos habla acerca de lo que Dios nos da para que nosotros podamos hacer la obra. Y esto que se refiere a talentos, Él nos da con la intención de que hagamos una misión, ¿sí? Entonces la primera parábola, que es espiritual, para nuestra preparación espiritual. Luego que Dios nos prepara y nos hace reflexionar de que a través de esta parábola necesitamos que esas lámparas sean llenadas, quiere decir nuestra vida sea llenada, nuestra vida espiritual sea llena, para luego darnos una misión, ¿verdad? Pero esa misión va acompañada también del Espíritu Santo y se suman los talentos que debemos descubrir o que Dios nos ha dado, y nosotros debemos de pedirle a Él que nos muestre cuáles son para poder llevar a cabo esa misión. Y la última, que es de la que les voy a hablar hoy, es el servicio, y donde habla acerca de esto, de donde Dios, aquí vamos a leer el capítulo 25, versículo 31 en adelante. Algunos textos los voy a leer, ustedes los van a poder seguir, y a otros pues no los voy a leer todas, pero sí voy a tomar los que trae el mensaje de esta mañana. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Ustedes se imaginan esto? O sea, estamos leyendo algo y yo pienso que cada que leemos algo uno debe de ir imaginando lo que está leyendo, porque lo conmueve y nos hace sentir esa realidad que está tan latente y que está pronta por ser. Dice: y serán reunidos delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces aquí sigue hablando sobre las palabras que el rey dirá a las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas representan a aquellos que supieron el propósito que tenían y trabajaron no por lo suyo, sino por los demás también. Que no supieron ellos sus propias necesidades, sino que ellos también vieron los que estaban alrededor. Y dice la palabra de Dios: porque tuve hambre, en el versículo 35, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis.
desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y cuando te dimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y yo quiero que alguien lea en voz fuerte la respuesta en el versículo 40. Respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Qué bonita esa escena hasta ahí, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a pensar, todos queremos ser esas ovejas, que ese día el Señor nos diga eso. Pero para que pueda ocurrir eso en nuestras vidas, debemos hacer algo especial. Cuando la palabra de Dios dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo me vestiste, que estuve en la cárcel y se visitó, o enfermo y también lo visitaron. ¿Sabe? En esta parte yo también lo puedo llevar a la parte espiritual, porque no es solamente, aparte que debemos hacer esto de llevar el alimento físico, material, el agua, también lo llevamos al plano espiritual, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Hay mucha gente que económicamente están bien, pero ellos necesitan el pan espiritual. Todos necesitamos ese pan espiritual. Muchas veces esas personas, aunque no les falta nada económicamente, se sienten bendecidos, se sienten que tienen todo lo que deberían, pues, que pueden tener para vivir cómodos. Pero cuando se acerca a alguien que tiene todo en realidad, que es el amor de Dios, impacta a esa persona, porque dice: bueno, y esta persona que es más humilde que yo, y la veo que está bien, que está optimista, está lleno de palabras positivas, de fe, de esperanza. Y muchas veces con decirle, escucharle y también decirle que Dios lo ama y que hay algo especial para él y que hay un pan de vida, que está hambriento él por comerlo y no lo ha comido, y que nosotros tenemos ese conocimiento y tenemos también a ese Dios que nos ayuda para que podamos alimentar también en la vida espiritual a esa persona, compartirle ese alimento que es Cristo Jesús, que es el pan y el agua de vida. También lo puedo llevar a ese aspecto y mostrarle que hay un vestido que no se va a dañar nunca, que es una vestidura pura, limpia, que nosotros también hemos adquirido a través de la justicia de Cristo, a través de su muerte. Y decirle: esa vestidura es la que en realidad vale la pena tener. Todos los vestidos lujosos y caros que puedan tener esas personas en su closet, porque eso no da felicidad. Lo que nos da la verdadera felicidad es la confianza de saber que ese vestido de justicia que Cristo nos ha ceñido a nosotros también es para ellos. Y cuando habla de esa desnudez, yo lo llevo a ese ámbito también espiritual. Y nosotros Dios no nos ha desamparado ni nos ha dejado sin provisión, aunque hemos pasado por dificultades, aunque hemos pasado como los discípulos que tuvieron, como dijo Pablo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Porque muchas veces Dios permite que esto pase para que nosotros nos pongamos en el lugar de aquel que no lo tiene. Y vamos a leer una cita que dice, alguien que me la pueda leer, en Mateo 7:12, que nos dice: y otro que busque, Juan 12:8, por favor. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así
así también hacia vosotros con ellos. Esto de la ley y los profetas. Amén. El versículo que acabo de leer la hermana, bueno, el versículo que el hermano leyó, pues tiene algo de conexión, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros le pidamos al Padre, si nosotros llamamos, se nos abrirá, ¿verdad? Y si buscamos, vamos a encontrar. Y lo que leyó la hermana, que es este versículo, que todo lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo con los demás. Por eso lo que les decía ahorita, que cuando Dios permite que en un momento de nuestra vida haya alguna privación de algo o que nos haga falta algo, es porque Dios quiere que experimentemos lo que siente el otro, lo que le duele al otro. A lo mejor nosotros no tenemos a nadie ahorita en el hospital, grave, enfermo. A lo mejor no tenemos a nadie en la cárcel. Pero hermanos, les digo que es duro cuando uno tiene un familiar o sea en la cárcel o sea en el hospital. Y cuánto quisiera uno de que eso no fuera así. Y debemos darle gracias a Dios porque en este momento a lo mejor no estamos pasando por eso. Pero así como nos puede ocurrir a nosotros, hay muchas personas sufriendo en esta hora porque no tienen ese conocimiento, esa esperanza que nosotros sí tenemos. Están esperando allí para que nosotros vayamos a compartirles lo que es la esperanza de confiar en Cristo Jesús, que es el único que nos puede restaurar y que nos puede dar ánimo para seguir adelante. Y cuando yo me pongo a veces a ver las noticias y veo todos los atropellos, injusticias, todos los días vemos eso nos muestra que hay una sociedad que está gritando, está dando gritos, porque ellos quieren que pase algo diferente en sus vidas. O muchas veces se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Hay mucha gente que dice eso y todo le culpan a Dios. Porque dicen, bueno, Dios tiene poder, ¿por qué pasa esto? Pero tienen sus mentes confundidas y no tienen la claridad que nosotros ya tenemos, y ellos necesitan que les llevemos algo de luz de lo que nosotros ya tenemos. Y yo quiero leerles directamente del párrafo que yo estuve leyendo aquí y me da, de ver cómo el amor de Dios llega a cada momento para nosotros y está dispuesto. Dice, aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios por la influencia del Espíritu Divino. Fueron una bendición para los que los rodeaban, aunque entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Y esto me recuerda de la historia que estábamos leyendo de Rahab. Ella era pagana y arriesgó su propia vida, y ella fue hospitalaria con aquellos espías. Y así muchas personas, aunque no conocen todavía de la luz del amor de Dios, ellos tienen en su corazón ese espíritu de bondad. Y mira lo que sigue diciendo, porque yo me quedé. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Amén. Si esas personas, y yo recuerdo a mi abuela que ella era católica, y por eso nosotros el juicio le corresponde a Dios y solamente Él puede juzgar. Pero yo digo y me preguntaba siempre, ¿qué pasará con esas personas que nunca tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje
pero eran personas que temían a Dios, lo amaban y hacían el bien a los demás. Ella podía tener pocas cosas porque éramos de pocos recursos y mi abuela, si era diciembre, ella quería hacer unos tamales y los hacía si fuera de harina con frijolitos o más y sal. Pero ella era feliz y compartía con las personas que estaban alrededor. Y yo digo que y la forma de ella adorar, yo la veía cuando ella se arrodillaba y ella ponía su frente en el piso, y cuando ella se levantaba llorando, porque el Espíritu Santo también toca la vida de esas personas. Y nosotros que conocemos la verdad, muchas veces estamos lejos de lo que Dios quiere. Yes, ma'am. Porque dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso estas palabras que Dios trae en esta hora, hermanos, es para que no nos sintamos confort, sintamos que estamos bien, que aquí no nos falta nada, pero afuera la gente se está muriendo. Y se está muriendo sin conocer a Cristo. Y lo más triste, que aún dentro de nuestra iglesia hay personas que sufren por situaciones de la vida, por cosas que han pasado y no han podido levantar de ahí de donde están. Y nosotros ni siquiera preguntamos por esa persona si no la vemos venir a la iglesia, o un mensaje, o decirle, tú eres importante para Dios, o Dios te ama, o muchas veces nos ocupamos solo de lo de nosotros y eso nos absorbe todo el tiempo de manera que estamos fallándole a Dios. Y yo me incluyo ahí, porque les digo, yo soy la primera que Dios amonestó para cuando yo estaba leyendo eso. Y les quiero decir algo, mire, hace como el primer amor que no lo perdamos, hace como 20 años aproximadamente, es una experiencia que en mi vida me ha impactado tanto, y que yo le decía al Señor, ¿cómo pude vivir ese momento? Y yo no pensé que Dios fuera a hacer eso en mi vida en ese momento, pero me dispuse a hacer la obra misionera ese día con una hermana que simplemente nos fuimos, hermanos, a llevar una comida. Y solo por llevar esa comida Dios nos mostró la realidad que había en esa casa y nos hizo trabajar y nos dijo que hay que hacer esto. Y ese día la hermana nos quedamos a almorzar, ya el sábado salimos porque siempre andábamos en parejas misioneras y nos invitó a almorzar y almorzamos y me dice, hermanita, si quiere ahorita vamos a ver a la loquita, a llevarle comida. Y le dije, ¿la loquita? ¿Cuál loquita? Y dice, sí, ella está loquita. Pero la hermana sabía sí bien lo que pasaba, pero le dijo la loquita, a lo mejor para que no me asustara cuando yo llegara al lugar. Pero ella sabía que pues oraba mucho, entre la semana nos conectábamos a orar, a veces hacíamos ayuno y esa semana habíamos hecho ayuno y oración y ella sintió pues que estábamos preparadas para ir a ese lugar. Y me dice de esa manera, ya por el camino me va comentando como para que yo ya entre en confianza y dice, lo que pasa es que ella, cuando usted la vea, no se vaya a sorprender porque ella está encadenada. La tiene encadenada de un pie y está desnuda, porque a ella le tratan de poner ropa y no deja que nadie se le acerque. Y entonces la comida, dijo, esta comida que le vamos a llevar, la mamá no se le puede acercar, se la tiene que echar en una tacita que esté en la tapa y rodársela por el piso. Así que le digo esto porque ya yo he ido como 3 veces, pero para que usted no se vaya a impresionar. Hermanos, cuando llegué al frente de la puerta de esa casa, estaba un familiar de esta enfermita y ella se llama, si está viva todavía, Aride. Y anoche Dios me trajo a la mente esa escena que yo viví con ella y el momento como llegamos allá. Y yo lo busqué en el teléfono, ¿qué significa el nombre Aride? Nunca se me había ocurrido buscar, pero Dios me trajo a la mente eso, porque yo le decía, Señor, muéstrame qué es
y lo busqué, dice aride, es árido o desierto. Y así, como significaba su nombre, así estaba en ese día. Las costillas se le veían, el pelo estaba alborotado, estaba su cara llena de tierra, su cuerpo, todo. Y en el momento que estaba el familiar ahí sentado, tenía un poco de colmillos y cosas colgadas aquí. Y cuando nos vio, yo cuando empecé a entrar, yo sentí que se me erizó todo el cuerpo. O sea, yo no sentí miedo, pero sí sentí que se me erizó el cuerpo. Y yo me quedé viendo y dije, Señor, tú ve delante de nosotros para poder entrar en esa casa, porque si tú no vas, yo no voy a entrar. Y en cierto modo, como ser humano, le trata de temblar las piernas, pero uno se acuerda que Dios va adelante. Y yo escuchaba la voz de Dios que decía, camina, no tengas miedo, camina. Y cuando empezamos a entrar, la señora nos recibió, yo que ya la conocían a ella, porque llevaba la comida y eso, y cuando se la entregó, y ella me advirtió a mí como le advertía a ella. Y entonces, pero hermano, yo sentía que Dios me decía, camina, acércate, camina. Y cuando ella vio que yo le dije, déjeme que yo quiero acercarme a ella. Pero es que la última vez que alguien se le acercó, le desgarró la camisa. Y yo decía, ¿pero qué tiene ella entonces? Entonces la mamá dijo, ella está endemoniada, ella se le mete un espíritu. Y cuando se mete eso, ella misma se hace daño. Y cuando me dijo así, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y solamente la voz de Dios me decía, camina, porque yo voy aquí. Y aquí va a pasar algo en esta casa. Y yo le pedí a Dios valor y seguí caminando, y cuando me acerqué, ella estaba tirada en el suelo, dándose golpes contra el piso, y le daba golpes con la mano, con la cabeza, y daba golpes. Y a mí me dolió tanto eso, y yo me agaché y le toqué la cabeza, hermano. Y yo dije, Señor, estamos en tus manos. Y allá en fila de 4 personas, allá estaban los compañeros misioneros, la hermana estaba ahí y la mamá, y todos pendientes de la reacción de ella. Y cuando ella volteó la cara así, lo que me dijo fue, Micho, yo no sabía qué era, pero sí entendía que era alguien. Micho, ¿por qué me dejaste, Micho? Yo te necesito. Y yo decía, tranquila, Dios te va a levantar de donde tú estás. Dios te va a levantar. Y después que ella me vio y se levantó así, pues ella en ese momento no se vio ninguna reacción de un espíritu mal ni nada. Allá los hermanos estaban cantando. Y mientras ellos cantaban, hermanos, yo siento que había una lucha grande, espiritual, que yo no veía. No veíamos, pero sentíamos que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ese día, ella recibió la comida, y cuando se agarró un plátano, lo empezó a pelar con sus manos, hermanos, ella agarró un pedazo y me lo dio. Y tenía sus manos sucias. Y saben que yo me olvidé que sus manos estaban sucias, y yo se lo recibí y yo me lo comí. Porque fue Dios el que estaba ahí conmigo. No era yo. Yo no soy nadie. Pero el poder de Dios es grande y se manifiesta de maneras increíbles cuando nosotros nos ponemos en manos de Él. Amén. Y en ese momento, cuando ella se levantó y empezó a comer, y la mamá estaba mirada y sorprendida, y mi hermana en la iglesia, después que salimos de ese lugar, yo sentí paz porque ella estaba, pero no nos quedamos con eso, tenemos que regresar. Y saben qué, hermanos, un sábado, y yo estaba trabajando con la escuela sabática, y ustedes saben que las clases que se hacen son con ese propósito de salir a hacer la obra misionera, o qué vemos durante la obra misionera para como iglesia unirnos para trabajar en beneficio de eso. Y les comenté yo de que debíamos ayunar y orar, especial esta semana, porque había una gran obra que hacer en esa casa. Y así, hermanos, para resumirles, les puedo decir que ella, cuando yo pregunté a la señora por qué me dijo
dijo que es una hermana gemela que quedó en Colombia, esto pasó en Venezuela, quedó en Colombia y a las dos al mismo tiempo, cuando ella se enferma aquí, mi otra hija se enferma allá, y son espíritus malos que las atormentan. Y han venido gente a hacerle trabajos para ver, allá también ha venido gente evangélica, han orado por ellos, pero no pasa nada. No pasa nada, sigue igual. Entonces yo le dije, mire, yo tengo fe que Dios va a hacer algo con su hija. Y le dije con esa seguridad que Dios me dio para decírselo ese día, y la iglesia junta nos pusimos en ayuno y oración, y ese sábado no solamente llevamos el alimento material, sino el espiritual, y las Dorcas y las hermanas de la iglesia de acuerdo un día para cortarle el cabello porque se le veía los pelos andar como hormigas así por su cabeza. Y desparasitarla, todo se hizo con el poder de Dios. Y una vez sí tuvo una reacción y me despedazó, me zafó la Biblia, la escupió y me la tiró, pero eso no nos paró. Yo no sé cómo, yo sé que fue el poder de Dios que me sostuvo, porque en mi temor de humana yo fuera salido corriendo. Y hubo dos hermanas que salieron corriendo ese día de allá, que estaban paradas ahí viendo, y ellas no nos volvieron a acompañar. Pero nosotras seguimos con el poder de Dios y la iglesia perseverando. Y ella, para decirles al final, tomó estudios bíblicos. Dios la restauró. Ella antes vendía pescado en la plaza, y para mí verla vendiendo pescado en la plaza y ella haber recibido los estudios bíblicos, haber recibido ella esa salvación, y no solamente ella, sino de la cuadra, hubo personas que nos invitaban a que hiciéramos estudios bíblicos, y en esa casa, la hermana de ella y el esposo también pidieron estudios bíblicos. Amén. Entonces, solo llevaron un plato de comida. Pero Dios dijo, no era solamente la comida material, ellos necesitaban la comida más importante, que es el pan de vida. Amén. Hermanos, si yo quisiera, le digo a Dios, Señor, yo quiero que vuelva a pasar eso, de poder hacer esa obra, de poder ver cómo tu poder es tan grande que nos puede utilizar, aunque nosotros nos sentimos que son cosas que no serían para nosotros, pero Dios es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Solo nosotros somos instrumentos en manos de Él. Y puedo decir, ya al tiempo ya no supe más nada de ellos, pero un día que sí fui a comprar pescado allá, yo me acerqué. Y ¿saben qué? Ella no recordaba mi rostro, porque ella hablé con el pastor, incluso eso, dice, yo no recuerdo su rostro, pero ella recordaba era su hermana. Dios usó de que ella me viera como su hermana para poderme acercar. Dios usa las estrategias y las formas que yo no entiendo, y nuestra mente finita no puede comprender la infinidad de Dios para hacer todo. Pero Dios en esta mañana, hermanos, nos trae ese mensaje. Estos mis hermanos más pequeños, y saben, no estamos trabajando solos. Miren lo que leí también aquí, dice, los ángeles del cielo son enviados para acudir a los que han de heredar la salvación. No sabemos ahora quiénes son aún, no se ha manifestado quiénes han de vencer y compartir la herencia de los santos en luz. Pero los ángeles del cielo están recorriendo la longitud y la anchura de la tierra, tratando de consolar a los afligidos, proteger a los que corren peligro, ganar los corazones de los hombres para Cristo. No se descuida ni se pasa por alto a nadie. Dios no hace excepción de personas y tiene igual cuidado por todas las almas que creen. Cuando yo digo, Señor, en realidad eres tú el que va siempre adelante, y los ángeles, y como le digo, esa batalla espiritual que había en ese medio no la veíamos,
pero yo me imagino que estaban los ángeles peleando ese día con los demonios para que no se manifestaran. Y el día que se manifestó, Dios también nos cubrió, porque puedo decir, no me tocó ninguna parte de mi ropa. Lo único que me agarró fue la Biblia y la escupió en 2 partes. Yo alcancé a ver porque era lo que ella quería leer. Ella me pidió que quería leer. Y cuando la escupió, se dio las escupidas y la hoja bien mojada, y le arrancó la pasta y se la tiró por los pies a la mamá. Y empezó a hablar con una voz muy horrible. Y yo dije, Señor, tú estás aquí, tú estás aquí. Y era lo único que yo repetía. Y los hermanos seguían cantando y cantando y cantando. Y yo, esos ángeles de los cuales habla aquí la palabra de Dios, esos ángeles están peleando las batallas y nos están protegiendo de cualquier peligro. Amén. Y yo aquí en la parte donde dice que a los ricos dio riquezas para que aliviasen y consolasen a sus hijos dolientes. Pero con demasiada frecuencia son indiferentes a las necesidades ajenas, se creen superiores a sus hermanos pobres, no se ponen en el lugar del indigente y se olvidan de beneficiar a los menesterosos. Vamos a leer en lo que dice Juan 12:8, que Jesús dijo estas palabras que son muy reales, cada día las vemos a nuestro alrededor. Los pobres siempre los tendremos nosotros, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Porque él sabía que él iba a ir al cielo, ¿verdad? Pero dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿En dónde podemos nosotros tener a Jesús? En nuestro corazón. Él está con nosotros cada día. Pero cuando esto se refiere a que Él iba a dejar estas personas para que nosotros veláramos por ellas como si fuera Él mismo. Como si fuera Él mismo el que estuviera con hambre. Dice, todos los días de vuestra vida yo estuve cerca de vosotros en la persona de aquellos afligidos, pero no me buscasteis, no trabajasteis compañerismo conmigo, no los conozco. Eso le va a decir a los cabritos, que les dio de sus bendiciones, pero ellos no hicieron nada. O sea, para Dios tampoco son conocidos. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo. Dice que el mismo Jesús de Nazaret que caminó por Galilea, nosotros vamos a hallar sus huellas. No tenemos que estar en Nazaret, en Galilea, para donde estemos. Dice, hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Andaremos en sus pisadas. Cada vez que nosotros vayamos en busca de esas personas, estamos siguiendo las huellas de Cristo. Todos pueden hallar algo que hacer, no hay excusa para nadie. Cuando les digo que en el capítulo 25 contiene la parábola, primero, no hay excusas, el Espíritu Santo nos capacita. Segundo, Dios nos da talentos. Tenemos que pedirle que nos ayude a descubrir y que queremos trabajar para Él. Y por eso aquí dice, todos pueden hallar algo que hacer, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo Jesús, y nadie necesita pensar que no hay lugar donde pueda trabajar para Él. Millones y millones de almas humanas a punto de perecer, ligadas de cadenas de ignorancia y pecado, no han oído ni siquiera hablar del amor de Cristo por ellas. Si nuestra condición y la suya fuesen invertidas, ¿qué desearíamos nosotros que ellos hicieran por nosotros? Pongámonos en ese lugar
Y así de esa manera Dios nos va a hacer sentir de que debemos hacer. Y aquí para terminar en este párrafo dice: el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros, a fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, ¿qué recuerdan que dijo Jesús al partir? ¿Alguien recuerda qué dijo? Dice que y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, al mundo, o sea, las personas, no las cosas del mundo. Dice, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Pero si dejareis de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijereis, ciertamente no lo supimos, yo no sabía nada que esa persona estaba sufriendo, o no sabía que esto, que lo otro, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá, y Él dará al hombre según sus obras. En el gran día del juicio, los que no hayan trabajado para Cristo, que hayan ido a la deriva, pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos, serán puestos por el juez de toda la tierra. Con aquellos que hicieron lo malo, reciben la misma condenación. A cada alma ha sido dado un cometido. A cada uno preguntará el gran pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Y qué dirás cuando te visitará? ¿Cuándo te visitará? Cuando el Dios eterno nos pregunte: ¿dónde está la grey que te di? La grey se refiere a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad donde estamos, al lugar donde trabajamos, a cualquier lugar que pisemos. Todas las personas que nos rodean en sí son oportunidades que Dios nos da de que Él está allí presente para que nosotros hagamos algo. Y si nos da cobardía de hacer algo, pidámosle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé valentía para hacerlo, para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, solo para eso, porque nosotros no somos sino polvo. Pero en las manos de Dios somos instrumentos y vasijas llenas de ese aceite que Él quiere que nos llenemos para poder llevar a cabo esta gran obra. Y vendrán ocurriendo muchas cosas más en el mundo. Cuando el hombre diga paz y seguridad, como se está diciendo en estos días, porque quieren la honra para ellos, para exaltarse, para decir: yo sí pude, yo sí lo hice, nadie lo ha podido hacer, vendrá destrucción repentina. Cada día será terrible. Y la humanidad que está expectando, viendo qué viene ahora, qué va a pasar, ellos están confundidos porque no conocen lo que nosotros ya conocemos, pero nosotros tenemos la brújula más segura, que es la palabra de Dios, el espíritu de profecía que nos muestra los tiempos y nos muestra lo que estamos viviendo y también lo que debemos hacer. El Espíritu Santo gime. Él gime con un gemido, que un idioma que nosotros no lo podríamos comprender, pero Él está gimiendo: por favor, apártate del mal. Tú eres un gran instrumento en las cosas de Dios, tú eres un gran instrumento en la obra de Dios. No hay tiempo. Los ángeles lamentan del tiempo que nosotros estamos desperdiciando en llenar ¿qué? Si al final no nos vamos a llevar nada. Pero muchas veces las cosas de este mundo, las preocupaciones, las ocupaciones van haciendo una brecha, y en esa brecha Satanás se está metiendo y nos está colocando cosas que cada uno de nosotros sabemos qué cosas nos están impidiendo aprovechar el poco tiempo que nos queda. Sea porque Cristo venga antes que nosotros veamos la muerte,
o sea que nosotros muramos antes que Él venga, el tiempo se nos está acabando. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces Dios, el mensaje que trae para nosotros es que Él quiere una iglesia unida. Una iglesia que primero se una a Él, que vamos y tomemos del aceite del Espíritu Santo que dice que está dispuesto en abundancia para dárnoslo. Pero para eso tenemos que dejar que Él vacíe de nuestro corazón todo lo que nos sirve. Porque si usted va a llenar un vaso y el vaso ya está lleno de agua y usted quiere echarle aceite, pero ya está casi lleno, el aceite va a ser poquito, no se va hasta con el agua, pues se quedan separados y pueda que el aceite se salga y siga el agua ahí. Pero ese vaso, esa agua representa nuestra pecaminosidad, todo lo que nosotros sabemos que son nuestras debilidades, nuestra falta de tiempo para dedicarle a Dios, nuestra falta de ánimo para hacer las cosas para Dios. Pero cuando Dios nos ayude a que esa agua se vacíe y Él llene de aceite, va a quedar rebosante para estar listo para esa gran obra que nos espera, que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermanos, yo los invito que ahorita, ya terminando con este tema, la amonestación, la exhortación para nosotros como pueblo, ¿qué estamos haciendo por mis pequeños, como dice Jesús, mis hermanos más pequeñitos? Lo dice el título allí que lo que estuvimos estudiando. Mis hermanos más pequeñitos. Él los ama y tiene muchos hermanos allá afuera. Tenemos muchos hermanos pequeñitos que necesitan que nosotros seamos sus hermanos mayores, que los ayudemos a guiar y a caminar por este mundo de dolor, y que podamos testificar de lo que Dios nos ha permitido vivir en el pasado, porque de eso estudiamos también esta semana, que nosotros no debemos tener miedo al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios hizo en el pasado. Y por eso les recordaba esta historia real. Eso me ayudó a mí a crecer más en la fe, aunque no llevaba mucho tiempo en la iglesia, pero eso me ayudó a mí a saber que el Dios en quien yo un día decidí entregarle mi vida es un Dios verdadero y poderoso, que para Él no hay nada imposible cuando nosotros nos ponemos en sus benditas manos de amor. Quiero que, colocados de pie, vamos a cantar. Este es un canto, no es un himno, pero es una letra muy poderosa. Y allí va a aparecer la letra. Yo quiero que ustedes, junto conmigo, unamos esa voz y que esa iglesia que Dios quiere, seamos esa iglesia que Él venga a levantar cuando Cristo venga. Que Dios lo bendiga. Amén. Este se llama Yo quiero una iglesia. Este fue uno de los primeros.